La noche del 15 de octubre de 1742, en una casona del centro de Guadalajara, capital de la Audiencia de Nueva Galicia, se produjo un aroma que los vecinos jamás olvidarían. No era el olor familiar del pan de trigo que cada mañana salía del horno de la familia Mendoza Ruiz. Era el olor de 3 cuerpos humanos quemándose lentamente en un horno de barro y adobe. Francisca Ischel, la panadera zapoteca de 32 años que había sido sirvienta en esa casa durante 9 años, conocía todos los rincones de ese horno colonial. Ya sabía cuánta leña de encino y mezquite se requería para los 450 gramos que transformarían hueso en ceniza. Sabía cómo combinar barro y cal para sellar cada grieta. Sabía cuántas horas se necesitarían para reducir 3 cuerpos adultos a cenizas irreconocibles. Y la noche del día de Santa Teresa, por primera vez en casi una década de humillaciones y abusos, aplicó todo ese conocimiento ancestral en algo que no era alimentar a sus opresores. Entre los muros de adobe que ella misma había restaurado tantas veces, don Joaquín Mendoza y Ruiz, de 47 años, don Rafael Mendoza y Ruiz, de 44, y don Antonio Mendoza y Ruiz, de 39 años, pagaron con sus vidas casi una década de abusos sistemáticos, torturas diarias y explotación que las leyes de Indias prohibían, pero que la práctica colonial permitía. La mujer, que ellos trataban como una simple máquina de trabajo, había transformado las herramientas milenarias de su oficio en las herramientas de una justicia que nunca conseguiría en los tribunales del virreinato. Esta es la crónica de cómo una panadera indígena esclavizada convirtió su taller cotidiano de explotación en el tribunal más poderoso de la Nueva Galicia del siglo XVII. Una historia de fuego ancestral, resistencia medida y el letal conocimiento técnico, heredado en las manos de alguien que ya no tenía nada que perder. Para entender la magnitud histórica de lo que Francisca Ischel consiguió aquel noche de octubre, hay que sumergirse en el Guadalajara de 1742, la ciudad que encarnaba todas las contradicciones violentas del Imperio Español en América. Guadalajara era en 1742 la capital de la Audiencia de Nueva Galicia, fundada en 1548 y que comprendía los actuales territorios de Jalisco, Nayarit, Aguascalientes y parte de Zacatecas, Durango y San Luis Potosí, con una población de unos 35,000 habitantes. Era la segunda ciudad más importante del Virreinato de la Nueva España tras Ciudad de México. La ciudad había sido refundada en su localización actual en 1542 tras 3 intentos iniciales en otros lugares, y hacia 1742 era próspera gracias exclusivamente a la explotación sistemática de población indígena y africana esclavizada. El centro urbano seguía el modelo endamero español, con la plaza de armas como núcleo administrativo y religioso, flanqueada por la catedral, el palacio de la Audiencia, las casas del Cabildo y las casas de las principales familias españolas. De aquí partían calles empedradas que enlazaban con barrios especializados según la actividad económica o la procedencia étnica de sus habitantes. En 1742, Guadalajara estaba totalmente supeditada al trabajo obligatorio para todo su sistema económico urbano. Las panaderías no eran ajenas, sino uno de los sectores que más explotó mano de obra indígena calificada. Cada hogar. El palacio señorial más que una cocina ampliada contaba con todo un obrador semi-industrial para generar grandes cantidades de pan para consumo familiar y para los mercados urbanos.
Estos obradores coloniales eran complejos arquitectónicamente que mezclaban métodos constructivos españoles con conocimientos nativos sobre fuego y cocina. Las paredes de adobe local estaban erigidas, con espesores de hasta 80 centímetros para aislar térmicamente y soportar las temperaturas extremas del proceso de panificación. El corazón de todo obrador era su horno de barro, resultado de siglos de evolución desde los hornos prehispánicos hasta los hornos de panadería mediterránea que trajeron los colonizadores. Los hornos que se usaban en Guadalajara en 1742 eran obras maestras de ingeniería térmica. Basado en construidos con piedra volcánica local, contaban con una cámara principal abovedada de unos 2 metros de diámetro interno, paredes de barro reforzado con fibra vegetal para mayor resistencia estructural, un sistema sofisticado de chimeneas para control de temperatura y múltiples orificios ajustables para regular flujos de aire y vapor según el tipo de cocción. Pero lo importante para nuestra narrativa es que estos hornos habían sido diseñados para poder sellarse por completo cuando las instrucciones de cocción lo exigían. El sellado hermético se aplicaba rutinariamente en cocciones especiales, en aquellas que exigían atmósferas controladas, para conservar calor por tiempo prolongado, para generar condiciones particulares de humedad y temperatura imposibles de obtener con ventilación ordinaria. Un panadero experimentado podía sellar todas las aberturas de un horno con una mezcla de barro, cal y fibra vegetal, creando una atmósfera totalmente hermética y conservando temperaturas superiores a 400 grados Celsius durante 8 a 10 horas. A estas temperaturas, en un espacio cerrado, cualquier material orgánico se carbonizaba por completo, quedando reducido a cenizas indistinguibles de los restos habituales de combustión del horno. Francisca Ischel había perfeccionado estas artes durante 9 años de servidumbre en el hogar de los Mendoza y Ruiz, una de las familias más influyentes de hacendados de Nueva Galicia. Los hermanos Mendoza y Ruiz habían heredado no solo grandes extensiones de tierras rurales y urbanas, pero también a las personas que las trabajaban, artesanos y oficiales de oficios vitales para la economía colonial. Don Joaquín Mendoza y Ruiz, el mayor de 3 hermanos, administraba las propiedades familiares de haciendas de trigo, maíz y ganado en los valles alrededor de Guadalajara. Don Rafael era comerciante de ciudad, tenía tiendas y talleres en el centro. Don Antonio controlaba la producción, como por ejemplo la de pan para los mercados locales. Su mansión en el centro de Guadalajara era el cuartel general de todas estas actividades, y su obrador producía diariamente entre 200 y 300 panés que se distribuían para el consumo de la numerosa familia y servidumbre y para la venta. Esta labor necesitaba de operación especializada las 24 horas. Las panaderas como Francisca iniciaban su labor a las 2 de la madrugada disponían de pan tierno al amanecer y terminaban hacia las 10 de la noche, tras amasar y mantener el horno para el día siguiente. Laboraban entre 18 y 20 horas diarias todos los días del año, a excepción del Viernes Santo y Navidad, bajo el mando de varones que tenían poder absoluto sobre sus cuerpos, su tiempo y, en muchos casos, sus vidas. En este contexto de explotación sistematizada por la ley, pero salvajemente aplicada en la realidad, Francisca había 9 años formando algo mucho más peligroso que habilidad técnica. Se había familiarizado con cada rutina, cada hábito, cada debilidad, cada vulnerabilidad de sus captores. Se sabía de memoria cada rincón de la mansión,
cada costumbre de los hermanos Mendoza, cada oportunidad que pudiera llegar a ser una ventaja táctica, y había descubierto que el mismo horno que la tenía esclavizada 18 horas al día podía convertirse en las circunstancias adecuadas en un arma, apropiadas y transformarse en su instrumento de liberación definitiva. Los libros parroquiales de la Catedral de Guadalajara y los archivos notariales de la Audiencia de Nueva Galicia nos ayudan a reconstruir con bastante exactitud la trayectoria de Francisca Ishel desde que llegó a la casa Mendoza y Ruiz hasta la noche que le cambió la vida para siempre. Francisca había nacido alrededor de 1710 en un pueblo apoteco de la Sierra Madre del Sur, en el actual estado de Oaxaca. Su nombre original, Ixchel, diosa maya de la luna, la fertilidad y la medicina, una relación cultural que ocultaría toda su vida en Guadalajara. Los documentos indican que llegó a Nueva Galicia en una de las migraciones forzadas que las autoridades coloniales realizaban para conseguir mano de obra calificada en lugares donde la local era insuficiente o inadecuada. En 1733, a los 23 años, Francisca fue comprada por la familia Mendoza y Ruiz, junto con otros 12 trabajadores indígenas especializados en distintos oficios. En el instrumento notarial que da fe de esta operación, se le identifica como india zapoteca, soltera, panadera a la usanza de su pueblo, de unos 23 años, sin tacha corporal, idónea para labores de obrador. El precio que pagaron los Mendoza y Ruiz fue de 180 pesos de plata, una suma considerable que daba cuenta del valor que poseían los trabajadores con conocimientos técnicos de mercado colonial. Desde el primer día en la casa señorial, Francisca demostró talento no solo en la forma tradicional de hacer pan de trigo, sino en métodos nativos de cocción que los Mendoza desconocían y que pronto aprovecharon para mejorar la calidad de sus productos comerciales. Su día siempre empezaba a las 2 de la mañana. Se levantaba en la pequeña habitación que compartía con otras 4 mujeres indígenas, un cuarto de unos 3 metros por 4 metros sin ventanas y con piso de tierra batida, en el que había solamente un catre de madera en el que dormían por turnos. Se vestía igual que todos los días, una falda de manta de algodón hasta los tobillos, una blusa de lino rústico de mangas largas para evitar quemaduras en el horno, un rebozo de lana para cubrirse en las noches frías y un mandil de cuero de resina para protegerse del calor extremo. Recorrí descalza los pasillos de Piedra de la Casa hasta el Obrador, una sala rectangular de 8 metros de largo por 6 metros de ancho, con paredes de adobe de 80 centímetros de grosor, techo de vigas de madera de pino y tejas de barro cocido y piso de ladrillo colocado en patrones que facilitaban la limpieza diaria. El horno de barro era el amo del local, una bestia que ocupaba una cuarta parte del espacio. Edificado sobre una base de piedra volcánica de 1 metro de alto, el horno poseía un diámetro, 2,10 metros de diámetro interno, muros de 30 centímetros de grosor construidos con barro local, mezclado con zacate y fibra de maguey, y una bóveda finamente calculada que repartía el calor uniformemente por toda la cámara interior. Lo primero que hacía Francisca cada mañana era preparar la hornaza, el fuego inicial que calentaría las paredes del horno hasta la temperatura precisa para cada tipo de cocción. Este proceso exigía conocimientos sobre los distintos tipos de madera, técnicas de encendido y métodos de extinción. Solo tras años de práctica se aprendía a controlar la temperatura. Francisca quemaba sobre todo leña de encino y de mezquite, árboles locales de combustión lenta, pareja y de alta temperatura. Para encenderlo utilizaba astillas de ocote,
un tipo de pino rico en resina que ardía con facilidad y producía llamas intensas. Poco a poco iba colocando leños más gruesos, primero de huizache para hacer buena brasa, después los troncos, las principales de enseñanza que conservarían el calor durante horas. Todo el proceso de calentamiento duraba entre 90 minutos y 2 horas, según la temperatura exterior, la humedad del aire y el tipo de cocción que fuéramos a realizar ese día. Francisca sabía que el horno estaba en su punto, cuando las paredes interiores, ennegrecidas por el hollín de la combustión, volvían a estar blancas por el calor extremo que habían soportado. Solo entonces retiraba. Removió con una pala de hierro y mango de madera de 2 metros todas las brasas. Barría el suelo de la cámara con un trapeador de maguey humedecido para quitar cenizas y residuos, e iba metiendo las charolas de masa fermentada de la noche anterior. Pero las capacidades culinarias de Francisca iban más allá de la rutina de cocción de pan. 9 años de trabajos forzados me habían visto, enseñado, pulido, técnicas que ni siquiera los propios hermanos Mendoza y Ruiz entendían del todo. Había aprendido a manipular los ambientes en el horno, jugando con los patrones de ventilación. Había perfeccionado formas de mantener temperaturas precisas por horas usando ciertas combinaciones de sellado parcial. Había calculado exactamente cuánta madera de cada tipo necesitaba para lograr cualquier temperatura entre 200 y 500 gramos y había descubierto cómo generar condiciones mortales para cualquier cosa viva atrapada en la cámara. Mientras iba adquiriendo estas habilidades técnicas especializadas, Francisca también soportaba una realidad cotidiana de maltrato sistemático que las leyes de Indias del virreinato prohibían expresamente, pero que la práctica colonial toleraba con frecuencia. Los hermanos Mendoza y Ruiz controlaban a las trabajadoras de su casa en una forma que iba mucho más allá de lo que permitía. Laboral. Consideraban que la compra lícita de una persona les daba todo derecho sobre su cuerpo, su sexualidad, su capacidad reproductiva, su voluntad. Francisca había sido violada repetidamente por los 3 hermanos durante sus primeros 4 años en la casa. La habían castigado una y otra vez por fallos sin importancia en el trabajo, por supuesta lentitud en obedecer, por dar muestras de resistencia o disgusto. Había sido obligada a trabajar en embarazos que terminaron en abortos, forzados y tiempos muertos por lesiones laborales o agresiones directas. Había visto morir a otras trabajadoras por exceso de trabajo, falta de atención médica, malnutrición crónica y violencia física que a veces escalaba hasta el asesinato. Pero también había estudiado los hábitos, las costumbres, las debilidades, el comportamiento de sus torturadores. Los hermanos Mendoza y Ruiz solían juntarse cada segundo y cuarto domingo de mes en el Obrador para pasar en revista y a cuentas todas sus posesiones y negocios. Hacían mejor las reuniones nocturnas en el Obrador, porque el calor permanente del horno lo convertía en un lugar agradable en las noches de octubre a febrero, y porque la lejanía de las estancias principales les daba privacidad para hablar de cuestiones confidenciales de sus negocios. En las reuniones bebían grandes cantidades de aguardiente de caña, producido en sus propias haciendas. Hablaban abiertamente de sus proyectos para comprar más esclavos y a menudo se quedaban en el obrador hasta las 2 o 3 de la madrugada, borrachos y relajados por el calor. Francisca había observado que en tales noches dejaban habitualmente las llaves del obrador en la mesa donde revisaban la documentación, seguros de que ningún operario se atrevería nunca a desobedecerlo, nunca a aprovecharse de una debilidad. También había notado que en estas reuniones nocturnas los demás empleados de la casa
se mantenían alejados del local del obrador, ya que los Mendoza castigaban cualquier interrupción en sus conversaciones privadas sobre dinero y propiedades. Todas estas notas se habían ido acumulando durante 9 años en la mente de Francisca, creando poco a poco un plan que reuniría su conocimiento técnico del horno con las debilidades de comportamiento que había notado en sus captores. Un plan que exigiría paciencia absoluta, precisión técnica y la voluntad de arriesgarlo todo por una oportunidad de conseguir la justicia que las autoridades legales del virreinato nunca le darían. En septiembre de 1742, tras 9 años de planificación inconsciente pero metódica, Francisca Ischel finalmente decidió que era hora de poner su conocimiento en práctica. El plan que Francisca Ischel maduró en las últimas semanas de septiembre y primeros días de octubre de 1742 no fue fruto de un arrebato de venganza, sino de años de observación científica y dominio técnico que sus explotadores habían subestimado durante casi una década. La planificación se inició formalmente el 8 de septiembre de 1742, día de la Natividad de la Virgen María, cuando Francisca decidió, sabiendo que aprovecharía la próxima junta nocturna de los hermanos Mendoza para ejecutar la solución final a 9 años de humillación y abuso sistemático. La fecha no fue casualidad. El 8 de septiembre se cumplían 9 años de haber llegado a la casa Mendoza Ruiz, y Francisca había decidido que este aniversario sería también su liberación o su muerte. Durante las siguientes 4 semanas realizó pequeños pero importantes cambios en sus rutinas diarias que los Mendoza ni siquiera notaron, pero que estaban sentando las bases técnicas para su plan. Primero, empezó a experimentar abiertamente con métodos superiores de sellado del horno, al parecer para mejorar la calidad y regularidad del pan que amasaba cada día. Creó una nueva mezcla sellante a base de arcilla local altamente plástica, cal viva de conchas marinas molidas, fibra de maguey cortada en trozos, y un poco de baba de nopal como pegamento. Esta mezcla se podía extender rápidamente para sellar cualquier abertura del horno. Se adhería tanto al barro como a la piedra y secaba en menos de 5 minutos, creando un sello casi impermeable al aire. Los hermanos Mendoza no solo aprobaron tales experimentos de perfeccionamiento técnico, sino que alabaron públicamente a Francisca por consagrarse a perfeccionar su arte. Incluso presumieron, con otros elevados sobre la excelencia del pan que elaboraba en su tajona, gracias a los inventos de su panadera india. No sabían que cada prueba con técnicas de sellado era un ensayo para transformar su horno de alimentos en una cámara de ejecución. Segundo, Francisca se puso a estudiar con método y minuciosidad todas las costumbres nocturnas de la casa señorial. Se aprendió de memoria los horarios en que cada empleado se retiraba a descansar. Calculó las horas exactas en las que podría recorrer la casa sin ser vista. Cronometró cuánto tiempo le llevaría completar cada paso sin hacer ruido ni llamar la atención. Caminó en silencio por los corredores de piedra en medio de la noche hasta que pudo moverse como una sombra sin hacer ruido. Ensayó los movimientos exactos que tendría que hacer en el obrador hasta ser capaz de realizarlos con los ojos cerrados y a oscuras. Los Mendoza lo veían rondando por el obrador de noche y lo tomaron por un trabajador ejemplar. De hecho, Francisca estaba cronometrando y ensayando cada movimiento de la que sería la operación de su vida. Tercero, fue realizando cambios aparentemente pequeños en la forma en que estaba dispuesto físicamente el obrador, de modo de hacer más eficiente su plan.
Colocó de nuevo las palas de hierro y demás herramientas en su lugar. Herramientas largas en sitios donde podía alcanzarlas sin atravesar el espacio central del taller. Apiló más leña seca, deino y mezquite en lugares donde no estorbaran, pero donde la tendría a mano cuando la necesitara. Preparó varios botes con distintas cantidades de mezcla sellante y los distribuyó discretamente en puntos estratégicos alrededor del obrador, donde podría llegar a ellos incluso en la oscuridad absoluta. Cada cambio era tan pequeño, tan razonable, como una optimización natural del espacio de trabajo, pero en conjunto abrían el camino a una ejecución rápida, silenciosa y técnicamente impecable. La parte más compleja del plan de Francisca requería de conocimientos técnicos que había adquirido en sus experimentos personales con temperaturas extremas y control de atmósfera. Los últimos 3 años he estado trabajando durántelas. Sus pocas horas libres semanales las había dedicado a experimentar con distintas mezclas de combustibles, métodos de ventilación y sellado para averiguar cómo manipular y mantener ciertas condiciones dentro del horno. Y había descubierto que al mezclar leña de mezquite con carbón vegetal, en proporciones precisas y técnicas específicas de control de flujo de aire, podía alcanzar temperaturas superiores a 450 grados Celsius y mantenerlas estables por más de 8 horas seguidas. También había descubierto que si sellaba todas las entradas del horno cuando estaba a temperatura máxima, podía crear en su interior una atmósfera hermética en la que el oxígeno se agotaría rápidamente a cero, mientras la temperatura se mantenía mortal durante horas. A estas temperaturas, en un espacio cerrado y sin ventilación, cualquier sustancia orgánica se deshidrataría por completo en menos de 1 hora, se carbonizaría lentamente durante las siguientes 2 a 3 horas y se convertiría en cenizas indistinguibles de las cenizas comunes de combustión en las horas restantes del proceso. Pero el plan de Francisca iba más allá de la ejecución. También había elaborado una estrategia detallada de supervivencia y escape posterior. En los meses anteriores había hecho discretos contactos con las redes clandestinas de apoyo que existían entre los pueblos indígenas de los alrededores de Guadalajara. Estas rutas, llamadas caminos de sombra, permitían a fugitivos, refugiados y resistentes desplazarse sin ser detectados por las autoridades coloniales. Sus habilidades en las artes de la panadería serían su boleto para la seguridad. Los pueblos serranos necesitaban con urgencia personas capacitadas en técnicas modernas de conservación y preparación de alimentos. Una panadera con la técnica de Francisca era una recurso sumamente valioso para pueblos que batallaban por su autonomía económica ante el avasallamiento colonial. Le había preparado un pequeño kit de herramientas especializadas y víveres básicos para sobrevivir las primeras semanas de fuga en lo que localizaba a las redes de apoyo. También había memorizado caminos precisos hacia las montañas, donde el terreno abrupto y la gente local, hostil hacia el gobierno, coloniales, harían inviable cualquier persecución efectiva. La fecha para poner en marcha el plan se decidió en base a la alineación de varios factores estratégicos. El 15 de octubre de 1742 era el segundo domingo del mes, y eso aseguraba que los hermanos Mendoza se reunirían por la noche en el Obrador, como era costumbre. Coincidía también con la luna nueva, lo que garantizaba oscuridad total en las horas críticas de la madrugada, cuando Francisca tendría que desplazarse sin ser vista. Además, el clima de mediados de octubre en Guadalajara traía noches mucho más frías que en el verano, y los Mendoza se quedarían más tiempo cerca del calor del horno y beberían más aguardiente para calentarse. El 14 de octubre, Francisca terminó todos los arreglos finales. En el día a día,
Él comprobó que todos los ingredientes de la mezcla sellante estuvieran en perfectas condiciones y ubicados en sus posiciones estratégicas. Se aseguró de que toda la madera necesaria para producir temperaturas extremas estuviera seca, disponible y lista para usar. Revisó mentalmente cada paso del plan, localizando posibles puntos de error y preparando planes B para cada uno. Aquella noche, mientras se disponía a dormir en la habitación que compartía con el resto de trabajadoras, Francisca no dio muestras de lo que estaba actuando. Habló con sus compañeras como de costumbre. Hizo sus oraciones regulares tanto al dios cristiano como a los dioses zapotecas de sus antepasados, y se acostó en su turno del catre compartido a la hora habitual. Pero mentalmente repasaba una y otra vez cada paso de la serie de acciones que iniciaría en menos de 6 horas. A las 2 de la madrugada del 15 de octubre de 1742, día de Santa Teresa de Ávila, Francisca Ichel se levantó por última vez como esclava para comenzar lo que parecería un día normal en el taller de los Mendoza y Ruiz. Los demás empleados de la casa la observaron iniciar la rutina de siempre, preparando el horno para la elaboración diaria de pan, sin imaginar que sería la última vez que aplicaría sus habilidades culinarias para alimentar a sus opresores durante 9 largos años. Por primera vez en casi 10 años, Francisca encendió el horno con la certeza de que en su interior se encontraría esa cámara de barro y fuego. Antes de que cayera la noche, 9 años de preparativos inconscientes estaban por llegar a su ejecución más sofisticada técnicamente de la que guardarían memoria los archivos criminales de la Audiencia de Nueva Galicia en todo el siglo XVIII. El domingo 15 de octubre de 1742, día de Santa Teresa de Ávila, amaneció como cualquier otro en la casa señorial de los hermanos Mendoza y Ruiz. Francisca Ischel se levantó a las 2 de la madrugada, encendió el horno como cada día y comenzó la faena. Perfeccionado a lo largo de 9 años, inició la elaboración del pan de cada día para la numerosa servidumbre y para vender en los mercados centrales de Guadalajara. Pero, desde la madrugada de aquel día, cada uno de sus actos era parte de una coreografía meticulosa que culminaría con la ejecución más sofisticada técnicamente que jamás se había visto en Nueva Galicia. Todo el día domingo, mientras realizaba con diligencia todas sus deberes laborales de costumbre, Francisca silenciosamente ejecutó las etapas iniciales de su plan. Preparó porciones excepcionales de masa para hornear al día siguiente, el camuflaje perfecto para mantener el horno encendido toda la noche del domingo al lunes. Los Mendoza no solo aprobaron esta dedicación extrema al trabajo, sino que la aplaudieron por adelantarse para asegurar pan fresco temprano el lunes. Por la tarde, mientras, los hermanos Mendoza iban a misa a la catedral y después, como era costumbre social, iban a visitar otras familias españolas. Francisca acomodó la leña que iba a gastar por la noche. Añadió ciertas cantidades de madera seca de mezquite que había estado curando durante meses, carbón vegetal de encino, que ardía más caliente y más tiempo que la madera normal, y pequeñas cantidades de madera resinosa de ocote que crearían llamas. Temperaturas extremas en los momentos críticos de la operación. Los demás sirvientes de la casa, habituados a la habilidad artesanal de Francisca, no notaron estos cambios casi imperceptibles en los materiales de combustión. Alrededor de las 7 de la tarde, cuando los Mendoza volvieron de su tarde dominical, el obrador estaba en marcha como de costumbre. El horno se mantenía a temperatura perfecta para cocinar durante la noche. Las multitudes estaban listas según sus estándares y Francisca,
operando con la eficiencia silenciosa que habían llegado a esperar durante 9 años. No sabían que todo en la escena aparentemente normal había sido orquestado para atraerlos a las condiciones ideales para lo que sucedería horas más tarde. A las 8:45 de la noche, como lo habían hecho durante años, los hermanos Mendoza y Ruiz se dirigieron al obrador para su junta bimensual de auditoría. Portaban una botella de aguardiente de caña destilado en sus propias haciendas, algunos libros de contabilidad forrados en cuero, papeles notariales de sus numerosas posesiones y la certeza de que dominaban por completo su universo. Era la confianza más peligrosa que jamás habían tenido. Don Joaquín, don Rafael y don Antonio se sentaron en la mesa de trabajo de madera de pino, donde solían repasar sus cuestiones de dinero. Destaparon la botella de aguardiente y sirvieron generosas medidas en vasos de peltre que siempre tenían en el taller para tales ocasiones. Hablaron de los temas de siempre: rendimientos de las cosechas de trigo y maíz, precios del ganado vacuno en los mercados locales, planes para ampliar sus negocios en el centro de Guadalajara y estrategias para conseguir más trabajadores especializados en diversos oficios. Francisca continuó laborando, fingiendo estar ocupada en la elaboración de las masas del día siguiente, recorriendo en silencio el obrador, siguiendo rituales que los Mendoza habían presenciado miles de veces en los últimos 9 años. Para ellos era tan normal como el horno. Era una pieza más del engranaje del obrador, tan inerte y predecible como las palas de hierro o los sacos de harina. Esta invisibilidad social que me había humillado durante casi una década ahora se había convertido en la mejor ventaja táctica que Francisca podía pedir. A las 9:30, como era su costumbre, los hermanos Mendoza mandaron a todos los demás sirvientes a sus habitaciones. Deseaban total reserva para hablar de los puntos más delicados de sus negocios, en particular de aquellos que implicaban compra y venta de personas, técnicamente en contra de algunas leyes de Indias, pero que eran la base de su prosperidad económica. Francisca pidió permiso para quedarse hasta terminar de preparar todas las masas que necesitarían para el día siguiente. Los hermanos Mendoza, ya mareados por el primer trago de aguardiente y relajados por el calor del obrador, consintieron sin oponer resistencia. Después de todo, ¿qué daño podía hacer una india silenciosa que durante 9 años había sido obediente y trabajadora? Fue la peor evaluación de sus vidas. Entre las 10 y las 11 de la noche, mientras los Mendoza seguían hablando y bebiendo más y más aguardiente, Francisca inició la parte práctica de su plan con movimientos tan discretos que nadie lo notó. Primero, elevó la temperatura del horno, alimentándolo con las piezas de madera especial que había preparado durante el día: mezquite seco, carbón de encino y madera resinosa de ocote. Generó un calor mucho mayor de lo habitual, pero el cambio fue tan gradual que los Mendoza, habituados al calor del obrador y con sus sentidos embotados por el alcohol, no lo notaron. Segundo, fue cerrando en secreto las ventilaciones naturales del taller. Cerró las ventanitas que siempre dejaba entreabiertas para que circulara el aire. Cambió las bocas del horno para que salieran menos gases calientes al exterior. Usó trapos y barro para tapar agujeros en las paredes por donde solía colarse aire fresco. Cada cambio era tan pequeño que era imposible notarlo en el momento, pero juntos estaban convirtiendo el obrador en una cámara cada vez más cerrada y caliente. Tercero, Francisca fue colocando en puntos estratégicos los materiales que iba a necesitar para la etapa final de sellado.
Aproximó en silencio los botes de mezcla sellante a puntos donde podría alcanzarlos. Rápidamente, comprobó que las herramientas estuvieran en su lugar. Repasó mentalmente cada paso que tendría que dar cuando iniciara la secuencia real. A las 11:30 de la noche, el ambiente en el obrador era muy diferente al habitual, pero los hermanos Mendoza no sospechaban del peligro que se tejía a su alrededor. La temperatura había aumentado al menos 10 grados por encima de lo normal para esa. Encuentros nocturnos. El flujo de aire se había reducido a menos de la mitad de lo normal. Los niveles de oxígeno habían comenzado a disminuir imperceptiblemente por el mayor consumo del horno y la menor ventilación. Pero los Mendoza, demasiado ocupados hablando de dinero y tierras y con sus sentidos adormecidos por el aguardiente, no notaron ninguna de estas señales de advertencia. Francisca, que conocía de cerca las condiciones habituales del obrador tras 9 años de rutina, conocía al dedillo cada modificación. Sabía lo que estaba construyendo, una trampa de calor que se activaría en el momento en que ella cerrara la última pieza del sistema. A las 11:45 de la noche del 15 de octubre de 1742, Francisca Iskel ejecutó la última etapa de su plan. Con movimientos rápidos, exactos y silenciosos, que había practicado mentalmente cientos de veces durante semanas atrás, en la mesa donde los hermanos Mendoza revisaban papeles, tomó las llaves del taller que siempre dejaban junto a los libros de contabilidad y se dirigió a la puerta principal. Los Mendoza, atónitos ante tal comportamiento de una mujer que nunca había tomado una decisión por sí misma, tardaron unos segundos en darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Cuando finalmente reaccionaron e intentaron ponerse en pie para detenerla. Sus movimientos eran torpes y lentos por culpa del alcohol y el calor extremo que había mermado sus habilidades físicas en las últimas horas. Era demasiado tarde para alterar su destino. Francisca salió del taller, cerró la puerta principal por fuera con llave y los cerrojos de madera que había preparado, y comenzó el sellado hermético que transformaría el local en una cámara de ejecución. Los gritos y los golpes. Los golpes desesperados de los Mendoza en la puerta se perdían en la magnitud de los muros de adobe de 80 centímetros y la lejanía de los dormitorios, donde el resto de la servidumbre dormía profundamente tras jornadas de 18 horas. Durante los siguientes 20 minutos, con la eficiencia técnica que solo años de práctica podían dar, Francisca selló metódicamente cada agujero del taller con la mezcla especial de arcilla, cal viva, fibra de maguey y baba de nopal que había refinado durante semanas de experimentación. Selló herméticamente ventanas, ventilas, ranuras entre las piedras de los cimientos y cualquier espacio microscópico por donde pudiera colarse el aire. Al mismo tiempo seguía alimentando el horno con las reservas de combustible especial que había preparado, aumentando la temperatura interior hasta más de 450 grados Celsius en poco tiempo, y manteniéndola en esos niveles mortales. El resto de la noche, los ruidos desde el interior del taller cambiaron para mal en cuanto los hermanos Mendoza se dieron cuenta de la gravedad de su situación. Las voces enojadas que antes ladraban órdenes y amenazas, ahora suplicaban. Las súplicas se convirtieron en quejidos de agonía física, a medida que el calor y la falta de oxígeno hacían mella en sus cuerpos. Los gemidos finalmente se desvanecieron en un silencio que parecía demasiado pesado para soportar. Absoluto sobre las 2:30 de la madrugada del 16 de octubre. Francisca siguió trabajando toda la noche, con el horno a todo fuego y comprobando que el sellado se mantuviera perfecto.
Sabía por experiencia técnica que todo el proceso de carbonización tardaría de 6 a 8 horas, según factores que ya tenía científicamente calculados. A las 4 de la madrugada, cuando ya no se oía un ruido en el obrador, Francisca inició la última etapa de limpieza y preparación para la fuga. Retiró todo el sellador de las aberturas, restaurando la ventilación normal de la habitación. Reajustó el horno para que pareciera normal cuando llegaran los trabajadores del primer turno de la mañana y eliminó cualquier rastro físico de que el sellado había sido deliberado y no un accidente técnico. Cuando terminó, alrededor de las 5:30 de la noche, el panadería parecía normal desde fuera. Solo el silencio inusual desde dentro podría alertar a los primeros trabajadores que lleguen para comenzar la semana el lunes. Francisca volvió a la habitación que compartía con las demás mujeres. Se cambió por completo, recogió el pequeño atajo de efectos personales y herramientas especializadas que había preparado para su huida y dejó para siempre la casa Mendoza y Ruiz. A las 5:45 de la mañana del 16 de octubre de 1742, Francisca Iskel recorrió por última vez los pasillos de piedra en los que había permanecido como esclava durante 9 años y salió a las calles de Guadalajara como mujer libre. A su espalda quedaba el silencio eterno de la justicia. A las 6 de la mañana del lunes 16 de octubre de 1742, Pedro Tlacael, el panadero principal que trabajaba para Francisca, llegó al obrador para iniciar el turno matutino como lo habían hecho durante años. La casa de los hermanos Mendoza y Ruiz. La puerta principal estaba cerrada con llave por dentro, cosa no rara en las mañanas que seguían a las reuniones nocturnas de los hermanos. Pero, tras llamar y golpear durante 10 minutos y no recibir respuesta, Pedro sospechó que algo había pasado la noche anterior. Junto con otros 2 empleados que llegaban para sus turnos, forzó la cerradura de la puerta principal y accedió al obrador a las 6:23 de la mañana. Lo que descubrieron en su interior cambiaría para siempre la vida de todos los presentes y se convertiría en el mayor crimen del siglo XVIII en Nueva Galicia. El obrador estaba envuelto en un humo denso y gris oscuro y un hedor que Pedro reconoció de inmediato como carne quemada, pero en una intensidad y naturaleza que nunca había encontrado en sus décadas trabajando en cocinas y panaderías. La temperatura interior era sofocante, mucho más alta de lo normal, incluso para las mañanas siguientes a noches de horneado. El aire era casi irrespirable por el calor sofocante, el humo y los gases de combustión residuales que aún flotaban en el aire. En el centro de la habitación, esparcidos alrededor de la mesa de trabajo donde normalmente los hermanos Mendoza revisaban sus números, Pedro y sus hombres descubrieron los restos carbonizados de 3 cuerpos. Adultos humanos. Los hermanos Joaquín, Rafael y Antonio Mendoza y Ruiz habían quedado reducidos a trozos de hueso calcinado, ceniza gris y restos de tejido muscular que el calor extremo no había podido destruir por completo durante las 8 horas que estuvieron expuestos a más de 450 grados Celsius. Sus ropas habían sido destruidas casi por completo. El calor había superado con mucho el punto de combustión de cualquier tejido conocido en ese momento. Solo quedaban trocitos de los botones metálicos de sus chalecos y restos de las semillas de cuero de sus cinturones. Los libros de contabilidad y los documentos que habían estado revisando se habían reducido a cenizas irreconocibles. La botella de aguardiente había explotado por el calor, y solo quedaban trozos de vidrio derretido pegados a la mesa de madera, que estaba muy quemada.
Pedro corrió a la casa principal gritando por ayuda, pero su lenguaje era casi ininteligible por el shock y el terror. El resto de los trabajadores que acudieron a sus gritos tardaron minutos en comprender lo que había sucedido y minutos más en creer que lo que Pedro decía era físicamente posible. Cuando la noticia finalmente se extendió por toda la casa señorial, los sirvientes reaccionaron con una combinación de horror genuino, incredulidad absoluta y algo que ninguno se atrevía a nombrar. Abiertamente, pero que todos percibían, una satisfacción de que los hermanos Mendoza hubieran recibido por fin una justicia que las autoridades oficiales del virreinato nunca les habrían concedido. A las 7:30 de la mañana, una vez que varios mensajeros corroboraron los informes iniciales, se dio aviso formal a las autoridades civiles y religiosas de Guadalajara. Don Fernando Vázquez de Coronado, alcalde mayor de esta ciudad, en nombre y enviado directamente por el virrey de Nueva Galicia, arribó a la escena del crimen a las 8:45 de la mañana, acompañado de 2 escribanos reales, un médico forense en casos de muerte violenta y 6 soldados de la guarnición local para preservar el lugar. La primera mirada al obrador dejó pistas contradictorias que desconcertaron a los investigadores oficiales y les hicieron cuestionar todo lo que pensaban saber sobre las habilidades técnicas de los empleados a su cargo. Por un lado, no hallaron signos claros de violencia externa convencional. No había armas manchadas de sangre, no había signos de lucha en las paredes o en los muebles. No había indicios de que los hermanos Mendoza hubieran sido atacados directamente antes de morir. La puerta principal había estado cerrada por dentro toda la noche y las llaves se hallaron en el obrador, al lado de los restos carbonizados, justo donde los Mendoza las habían dejado, que solían dejar en sus encuentros. Además, las temperaturas letales que habían provocado las muertes no podían explicarse como el resultado de un accidente regular de panadería o un fallo técnico predecible. La temperatura se había mantenido en niveles mortales durante horas que exigían alimentar continuamente el horno. El sellado del lugar había sido más exhaustivo y tecnológicamente avanzado de lo que cualquier accidente aleatorio podría haber logrado, podría haber generado. El doctor José María Calvillo y Sandoval, médico real de la Audiencia de Nueva Galicia, dictaminó en un primer momento, tras 4 horas de examen, que los hermanos Mendoza habían fallecido por asfixia lenta e hipertermia extrema, pero no pudo precisar si las condiciones mortales habían sido provocadas por algún técnico especializado o por algún tipo de accidente técnico inusual más allá de su comprensión, entendimiento. Pero había algo que alarmaba a todas las autoridades presentes: la falta total de Francisca Ischel. Todos los empleados de la casa corroboraron que ella había estado toda la noche del domingo trabajando en el obrador, como lo hacía religiosamente desde hacía 9 años. Varios testigos la habían visto al lado de los hermanos Mendoza en las primeras horas de la reunión, nocturna, amasando y cociendo el horno como de costumbre. Pero nadie pudo decir cómo había salido del obrador después de que la puerta hubiera sido cerrada por dentro, donde había permanecido durante las horas críticas de la noche en que ocurrieron las muertes, pues había dejado atrás todas sus pertenencias personales o cómo había desaparecido de la casa señorial sin ser vista por el resto del personal. A las 10:30 de la mañana del 16 de octubre, Elie, el alcalde mayor, don Fernando Vázquez de Coronado, decretó la búsqueda y captura de Francisca Ischel como principal y única sospechosa de lo que ya comenzaba a catalogarse como triple asesinato premeditado y técnicamente sofisticado,
En la orden de búsqueda que extendió el escribano mayor de la audiencia, se decía de la prófuga: mujer india, nación zapoteca, de edad como de 32 años, estatura mediana, robusta por el trabajo de obrador. Experta en el arte de hornear, siguiendo técnicas tanto españolas como de su país, con conocimientos técnicos sobre fuego y hornos que la convierten en un peligro para la seguridad pública. Esta última frase demostró que las autoridades coloniales ya estaban entendiendo lo que realmente había sucedido en el Obrador de los Mendoza y el potencial revolucionario que tenía para el orden social de Nueva Galicia. No había sido un accidente inexplicable ni un crimen pasional en un arrebato de desesperación. Había sido la ejecución más sofisticada técnicamente que se había visto jamás en la historia legal de Nueva España, por una mujer que había transformado años de conocimiento especializado forzado en el arma perfecta contra sus opresores regulares. Francisca había probado que los artesanos dominaban conocimientos que podían convertirse en armas mortales en manos de alguien con sed de justicia por sus propios medios. La persecución de Francisca y Shell se transformó en la mayor operación de búsqueda y captura que jamás había visto Nueva Galicia en sus tiempos coloniales. Las autoridades virreinales supieron de inmediato que no podían dejar pasar un acto de rebelión tan audaz, técnicamente sofisticado y simbólicamente poderoso, ya que podría alentar a miles de otros trabajadores especializados a tomar medidas similares contra sus propios opresores. El alcalde mayor, don Fernando Vázquez de Coronado, puso en marcha todos los recursos militares y de inteligencia a su alcance. Todos los soldados de la guarnición local, rastreadores indígenas entrenados por los colonos, perros de caza entrenados para cazar fugitivos humanos y una amplia red de informantes civiles en toda Nueva Galicia y áreas vecinas. La recompensa oficial por la captura de Francisca Iskel, viva o muerta, fue fijada en 800 pesos de oro, más de 3 años de salario de un artesano especializado, una suma que mostraba tanto la gravedad que las autoridades daban al crimen como su desesperación por apresar al culpable. Pero Francisca había preparado su huida con la misma exactitud científica, con la misma precisión técnica con la que había preparado durante meses la ejecución de los hermanos Mendoza. En las semanas previas al 15 de En octubre había hecho discretos contactos con las redes clandestinas de apoyo mutuo entre las comunidades indígenas de toda la región. Estas redes, llamadas caminos de sombra o caminos de luna, apoyaban de manera regular a fugitivos, refugiados y resistentes a desplazarse sin ser detectados por los colonizadores, aprovechando conocimientos ancestrales del territorio que los españoles nunca pudieron conquistar por completo. Su especialidad. La habilidad en panadería le abrió las puertas a la libertad para siempre. Los pueblos originarios de la Sierra Madre Occidental requerían con urgencia personas capacitadas en métodos sofisticados de conservación y preparación de alimentos para conservar su autonomía económica ante la permanente invasión colonial. Una panadera de la maestría técnica de Francisca era un tesoro para pueblos que batallaban día a día por mantener su autonomía cultural y su supervivencia física. Los anales dispersos y los relatos orales recopilados décadas más tarde por cronistas locales indican que Francisca logró alcanzar las montañas en torno a 10 días después de su fuga de Guadalajara. Las autoridades coloniales le perdieron la pista en las estribaciones orientales de la Sierra de los Soles, en un territorio agreste y hostil a cualquier presencia colonial. El gobierno colonial y las redes de apoyo bien organizadas hacían casi imposible cualquier persecución efectiva.
En los meses que siguieron al 16 de octubre de 1742, surgieron rumores contradictorios pero incesantes sobre el paradero y la nueva vida de Francisca como mujer libre. Las fuentes más fiables la situaban al frente de una red clandestina de panaderías que abastecía a las guerrillas rebeldes de la sierra, usando técnicas que mezclaban sus conocimientos coloniales con antiguas formas nativas para generar mejores productos que fortalecieran la independencia económica de los pueblos refugiados. Otros decían que había ido al norte, a lugares más salvajes, y que allí enseñaba tanto métodos de panificación como de transformación de objetos comunes en armas de resistencia. Los rumores más preocupantes para las autoridades coloniales la acusaron de organizar lo que temían que pudiera convertirse en una red clandestina de resistencia técnica, enseñando a otros trabajadores calificados las técnicas que había empleado para convertir su conocimiento profesional en poder mortal. Fuera lo que fuera de su destino particular, el efecto simbólico y real de lo que hizo Francisca se propagó rápidamente más allá de Nueva Galicia. En los años que siguieron inmediatamente al 15 de octubre de 1742, las autoridades virreinales registraron una serie de incidentes similares en distintos puntos de Nueva España. En Michoacán, un hacendado español apareció ahogado en el sistema de canales de riego de su propia hacienda, en condiciones que los investigadores no pudieron atribuir a un accidente, ya que el sistema había operado sin problemas durante más de 20 años en manos de los mismos trabajadores indígenas. En Puebla, un rico comerciante fue aplastado por la maquinaria de su molino de trigo en circunstancias que apuntaban a una manipulación deliberada de mecanismos que sus trabajadores conocían bien, pero nadie reconoció haber visto nada fuera de lo normal. En Oaxaca, 2 hermanos ascendentes fueron hallados sin vida en su destilería de mezcal tras una explosión que técnicos especialistas determinaron que fue provocada por alteraciones específicas en el equipo que demandaban conocimiento experto del proceso de destilación. Las autoridades coloniales comenzaron a llamar en secreto a estos casos el legado de la panadera de Guadalajara, pues Francisca había probado algo que cambiaría para siempre las relaciones de poder en toda la sociedad colonial. Los artesanos cualificados disponían de conocimientos técnicos capaces de transformarse en armas mortales en manos de alguien con sed de justicia por mano propia. Y esta conciencia se estaba extendiendo rápidamente entre los pueblos oprimidos de todo el virreinato. El caso de Francisca Ischel obligó al gobierno colonial a replantearse toda su estrategia de control sobre la población trabajadora especializada. Se establecieron nuevas normas rigurosas de acceso a herramientas y equipos técnicos en talleres, obradores y fábricas. Se instauraron medidas de vigilancia más estrictas en todos los lugares productivos en donde operaban trabajadores especializados en maquinaria, potencialmente peligrosos. Se establecieron recompensas monetarias para aquellos empleados que denunciaran actividades sospechosas o inusuales entre sus compañeros. Pero también se reconoció, aunque nunca públicamente, que el sistema de maltrato institucionalizado que había provocado la reacción de Francisca debía cambiarse radicalmente para prevenir futuros incidentes similares. Las leyes de Indias fueron reeditadas para poner más restricciones, específicas sobre el tratamiento de trabajadores cualificados. Se instauraron formas más periódicas de inspección de las condiciones laborales en talleres y fábricas. Se establecieron canales formales, aunque restringidos, para que los trabajadores denunciaran abusos extremos. Estos cambios fueron pequeños en comparación con las injusticias del sistema colonial, pero abrieron la puerta al reconocimiento oficial de la resistencia técnica especializada. Era una amenaza para el statu quo. La historia de Francisca Ischel
La panadera zapoteca que quemó a 3 familiares en su horno de barro se volvió un relato popular para siempre entre los pueblos trabajadores de Nueva España y más allá. Su nombre se murmuraba en los talleres textiles de Puebla y Tlaxcala. Se le recordaba en los cantos laborales de las minas de Zacatecas y Guanajuato. Se pasaba de padres a hijos en los talleres de todas las ciudades coloniales como prueba de que incluso en los contextos más desesperados, el conocimiento experto y la voluntad podían abrir caminos de justicia cuando las vías institucionales estaban completamente cerradas. Durante los siglos que siguieron, cuando México se independizó de España y pasó por la Revolución, la historia de Francisca permaneció como un símbolo de que la resistencia puede surgir en lugares que los opresores nunca imaginaron. En los pueblos campesinos, en los hornos de barro que continuaron operando con las mismas técnicas que Francisca había dominado, su recuerdo se mantuvo vivo en la memoria colectiva que glorificaba a los que desafiaron la injusticia con las armas de su trabajo diario. Casi 3 siglos después del 15 de octubre de 1742, los hornos de barro aún se encienden en muchas partes de México para elaborar el pan que alimenta a las familias. Mientras las técnicas de control de fuego que aprendió Francisca siguen pasando de maestros a aprendices, su historia sigue siendo un ejemplo de que el conocimiento siempre ha sido y será una forma de poder. Y como recordatorio constante de que aquellos que explotan rutinariamente a los trabajadores calificados harían bien en recordar que las mismas herramientas que dan vida también pueden en las manos de alguien que ha tenido suficiente. Injusticias, muerte y justicia. Francisca Isquel se esfumó de los registros históricos tras octubre de 1742, pero su nombre quedó grabado para siempre en la memoria popular de aquellos que conocen que la resistencia puede surgir en los lugares más inesperados y de las maneras más ingeniosas. La panadera convertida en verdugo, la esclava convertida en jueza, la indígena que probó que el fuego ancestral de cada día. También puede generar libertad si es orientado por manos expertas y corazones decididos. Su horno de barro se erigió como símbolo perenne de que el conocimiento técnico, aparentemente inofensivo, puede convertirse en fuerza revolucionaria en manos de quien ya no tolera la opresión. Esta es la historia que hay que contar, recontar y transmitir, porque las narrativas de resistencia real nunca dejan de inspirar a aquellos que luchan contra sus propias injusticias. Y los nombres de los que pelearon por la dignidad humana con su saber y su coraje no deben ser borrados de la memoria oficial. Si esta historia te ha llegado, compártela. Si ves en Francisca lo que todos necesitamos para luchar contra la injusticia, mantén viva su memoria. Porque, mientras haya hornos de barro en México, mientras el fuego siga transformando masa en alimento, el espíritu de Francisca Isquel arderá en cada llama que une. Pasado por el presente.